Hay miedos que aparecen cuando estás en peligro, y hay otros que aparecen justo cuando estás a punto de ser libre. Ese segundo tipo de miedo suele ser el más difícil de entender, porque llega en el momento en que, aparentemente, todo debería sentirse mejor. Decides terminar una relación que llevaba años haciéndote daño. Renuncias a un trabajo que ya no soportabas. Te alejas de una amistad que siempre te hacía sentir pequeño. Dejas un hábito que te estaba destruyendo. Cierras una etapa que llevaba demasiado tiempo pidiendo terminar. Y, en lugar de experimentar alivio inmediato, aparece una ansiedad extraña, una sensación de vacío, un nudo en el estómago, una voz que pregunta una y otra vez: ¿y si me equivoqué? Muchas personas interpretan ese miedo como una señal para regresar. Piensan que, si duele tanto dejar atrás algo, quizá todavía debían quedarse. Pero el miedo no siempre aparece para decirte que vas por el camino incorrecto. A veces aparece porque, por primera vez en mucho tiempo, estás dejando atrás una identidad que ya no puede acompañarte. Y eso, aunque sea necesario, también duele. Porque los seres humanos no solo nos acostumbramos a las personas, nos acostumbramos a las versiones de nosotros mismos que existían junto a ellas. Tal vez llevabas tantos años siendo quien resolvía todos los problemas que no sabes quién eres cuando ya no tienes que hacerlo. Tal vez pasaste tanto tiempo intentando salvar una relación que olvidaste cómo se siente vivir sin esa misión. Tal vez construiste tu rutina alrededor del sufrimiento. Y ahora que el sufrimiento desaparece, aparece una pregunta mucho más incómoda. ¿Quién soy cuando ya no tengo que sobrevivir? Es una pregunta que pocas personas se atreven a mirar. Porque cerrar un ciclo no consiste únicamente en perder algo. Consiste en perder una forma conocida de existir. Y el cerebro humano tiene una relación muy particular con lo conocido. No siempre prefiere lo que le hace bien. Muchas veces prefiere lo que puede predecir, incluso cuando eso duele. Por eso hay personas que vuelven una y otra vez a lugares donde ya fueron infelices. No porque disfruten sufrir, porque el sufrimiento conocido les parece menos aterrador que la incertidumbre. La incertidumbre obliga a imaginar. Y la imaginación, cuando está dirigida por el miedo, suele pintar escenarios mucho peores que la realidad. Quizá te haya pasado. Estás a punto de tomar una decisión importante y de repente tu mente empieza a fabricar preguntas. ¿Y si nunca encuentro algo mejor? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si termino solo? ¿Y si nadie vuelve a quererme? ¿Y si estoy dejando escapar la única oportunidad que tenía? Lo curioso es que casi nunca aparecen preguntas en sentido contrario. La mente nos suele decir: ¿y si esta decisión cambia tu vida para bien? ¿Y si descubres una paz que nunca conociste? ¿Y si por fin empiezas a ser tú? El cerebro está diseñado para detectar amenazas antes que posibilidades. Durante miles de años eso aumentó nuestras probabilidades de sobrevivir, pero hoy puede hacer que confundamos protección con estancamiento. Y así permanecemos demasiado tiempo donde ya no queremos estar. No porque amemos ese lugar, porque tememos más lo desconocido que el dolor conocido. Hay una escena que se repite con frecuencia. Alguien decide terminar una relación que llevaba años desgastándolo. Durante meses había llorado, había sentido soledad incluso estando acompañado, había dejado de reconocerse. Sin embargo, apenas pasan unos días desde la separación y aparece una nostalgia intensa. Empieza a recordar solo los momentos buenos. Olvida las noches de angustia, olvida las discusiones, olvida el cansancio, olvida todo aquello que lo llevó a marcharse. Y entonces concluye que quizá cometió un error. Pero muchas veces no está extrañando a la persona. Está intentando escapar del vacío que deja el cambio, porque el cerebro prefiere una historia conocida antes que una página en blanco. La página en blanco exige construir. Y construir implica incertidumbre. Existe una explicación muy sencilla para esto. Cada hábito, cada rutina y cada vínculo crea conexiones en nuestro sistema nervioso. El cuerpo aprende horarios, aprende voces, aprende gestos, aprende incluso formas de sufrir. Cuando todo eso desaparece de repente, el organismo entra en una especie de desorientación. No sabe todavía cómo reorganizarse. Y esa desorientación puede sentirse como miedo, como ansiedad, como ganas de volver atrás. No porque el pasado fuera mejor, porque era familiar. Es parecido a mudarse después de vivir muchos años en la misma casa. Durante semanas buscas automáticamente el interruptor donde estaba antes. Abres cajones equivocados, caminas por inercia. El cuerpo tarda en actualizarse. Con las emociones sucede exactamente igual. Hay una parte de ti que sigue buscando aquello que ya no está. Y mientras lo hace, interpreta la ausencia como peligro.
Por eso cerrar un ciclo no solo implica una decisión racional, implica una adaptación emocional profunda, una adaptación que requiere paciencia. Pero vivimos en una cultura que confunde el dolor con el error. Si algo duele, pensamos que debemos evitarlo. Si algo da miedo, asumimos que significa detenerse. Sin embargo, algunos de los momentos más importantes de la vida vienen acompañados precisamente por esas emociones. Da miedo amar, da miedo cambiar, da miedo confiar, da miedo empezar, da miedo terminar, da miedo crecer, porque crecer implica despedirse de algo, y toda despedida tiene una pequeña dosis de duelo, incluso cuando es voluntaria, incluso cuando es necesaria, incluso cuando representa una mejora. Piensa en un niño que cambia de escuela. Quizá el nuevo lugar sea maravilloso, quizá encuentre amigos increíbles, quizá aprenda más, pero aún así llorará al dejar atrás lo conocido, no porque el futuro sea malo, porque todavía no lo conoce. Los adultos hacemos exactamente lo mismo, solo que muchas veces escondemos esas lágrimas detrás de dudas aparentemente racionales. Decimos que estamos analizando, que queremos pensarlo mejor, que quizá no es el momento, cuando en realidad una parte de nosotros simplemente tiene miedo de dejar ir una identidad que ya no encaja, y ese miedo suele ser mucho más profundo de lo que parece, porque cerrar un ciclo también significa aceptar que una versión de ti ya cumplió su función. La persona que soportó, la que esperó, la que insistió, la que pidió migajas, la que vivía intentando convencer a otros de quedarse, la que pensaba que podía salvarlo todo. Esa versión merece comprensión, no desprecio. Hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Pero quizá ya no necesitas seguir conduciendo tu vida. Y justo cuando empieza a soltar el volante aparece una sensación muy extraña, como si estuvieras perdiendo una parte de ti. En realidad no la estás perdiendo. Estás dejando de cargar un papel que llevabas demasiado tiempo interpretando. Sin embargo, todavía falta comprender algo esencial, porque el miedo que aparece al cerrar ciclos no solo habla de lo que dejas atrás, también revela algo mucho más profundo. Habla de la historia que has construido sobre quién crees que eres cuando todo aquello desaparece. Y esa historia, muchas veces, es mucho más poderosa que el propio cambio. Hay personas que creen que tienen miedo de perder a alguien, pero si observan con suficiente honestidad, descubren que lo que realmente temen es perder la versión de sí mismas que existía junto a esa persona. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque entonces el problema ya no es solo el final de una relación, de un trabajo o de una etapa. El problema es que una parte de tu identidad también está diciendo adiós. Y la identidad no cambia con facilidad. El cerebro invierte años construyendo una imagen relativamente estable sobre quién eres. No importa si esa imagen te hace feliz. Lo importante para él es que resulte coherente. Por eso, incluso cuando una historia te hace daño, si has vivido mucho tiempo dentro de ella, abandonar ese papel puede sentirse como una amenaza. Imagina a alguien que durante 20 años se definió como la persona que siempre cuida de todos. De repente sus hijos crecen. Ya no la necesitan de la misma manera. Su pareja aprende a resolver sus propios problemas. El teléfono deja de sonar tanto. Desde afuera parece que ahora tiene más libertad, pero por dentro puede aparecer una angustia enorme. Porque si ya no cuida a los demás, ¿quién es? Lo mismo ocurre con quien siempre fue el fuerte, el que nunca lloraba, el que resolvía todo, el que sostenía a la familia. El día que necesita ayuda no solo enfrenta una dificultad, enfrenta el derrumbe de una identidad construida durante años. Y eso explica por qué muchas personas prefieren seguir sufriendo antes que redefinirse. No porque disfruten el dolor, porque redefinirse implica atravesar una zona donde todavía no saben quiénes son. Existe un momento muy particular entre el final de una etapa y el comienzo de otra. Un territorio donde ya no eres la persona que fuiste, pero todavía no te conviertes en la que serás. Ese espacio suele sentirse incómodo, vacío, incierto, incluso solitario. Sin embargo, es precisamente ahí donde ocurre la transformación. El problema es que la mayoría intenta escapar demasiado rápido. Algunos vuelven a relaciones que ya habían terminado. Otros aceptan cualquier trabajo por miedo al silencio. Otros llenan inmediatamente el vacío con nuevas distracciones. No soportan permanecer unos minutos sin una identidad clara, pero ese intervalo tiene una función. Es el lugar donde empiezas a descubrir qué partes de ti eran auténticas y cuáles solo existían para adaptarse. Hay una metáfora que ayuda a entenderlo. Piensa en una serpiente mudando de piel. Durante un tiempo queda especialmente vulnerable.
La piel vieja ya no sirve. La nueva todavía es delicada. Si alguien la observara en ese momento podría pensar que está peor que antes, pero en realidad está atravesando el proceso necesario para seguir creciendo. Con las personas ocurre algo parecido. Cuando cierras un ciclo, tu antigua identidad empieza a desprenderse. Y durante un tiempo todo parece extraño. Las rutinas cambian, los horarios cambian, las conversaciones cambian, incluso el silencio cambia. Por eso muchas personas confunden crecimiento con pérdida, cuando en realidad están atravesando una transición. El miedo aparece porque la mente odia los espacios sin definir. Necesita etiquetas, necesita certezas, necesita saber qué viene después. Pero la vida rara vez entrega todas las respuestas antes de avanzar. Primero pide el paso, después muestra el camino. Y esa lógica desespera a quien intenta controlar absolutamente todo. Hay una razón neuropsicológica muy interesante detrás de esto. El cerebro busca reducir incertidumbre porque la incertidumbre consume energía. Cuando no sabe qué esperar, aumenta la vigilancia. El cortisol se mantiene elevado. La atención se vuelve más estrecha. Empiezas a analizar cada posibilidad, cada escenario, cada consecuencia. Es como si tu mente quisiera resolver hoy todos los problemas que podrían aparecer dentro de 6 meses. Y termina agotándose. Quizá por eso muchas personas no están cansadas por lo que viven. Están cansadas por todo lo que imaginan. Porque imaginar también gasta recursos, especialmente cuando siempre imaginas el peor resultado posible. Hay quienes pasan noches enteras preocupándose por situaciones que jamás suceden. No porque sean pesimistas, porque intentan protegerse. Creen que si anticipan el dolor, será menos doloroso cuando llegue. Pero casi nunca funciona así. Lo único que consiguen es sufrir 2 veces, una en la imaginación y otra si realmente ocurre. Existe otra razón por la que cerrar ciclos produce tanto miedo. Cada final activa pequeños duelos antiguos. Una ruptura no despierta únicamente el dolor presente. Puede despertar la primera vez que te sentiste rechazado, la primera vez que alguien importante se fue, la primera vez que pensaste que no era suficiente. El cerebro conecta experiencias similares y el cuerpo responde como si todas estuvieran ocurriendo al mismo tiempo. Por eso algunas despedidas parecen mucho más grandes de lo que objetivamente son. No estás llorando solo el hoy. También estás llorando todas las veces que tuviste que aprender a soltar sin haber terminado de comprender lo que perdías. Y eso merece una enorme compasión, porque muchas personas se juzgan por sentir demasiado. Se dicen que deberían estar mejor, que ya pasó suficiente tiempo, que tendrían que haber superado la situación, sin darse cuenta de que cada proceso tiene su propio ritmo. No existe un calendario universal para sanar. No hay una fecha exacta donde el corazón decide dejar de extrañar. Hay avances, retrocesos, días buenos, días donde todo vuelve. Y eso no significa que estés haciendo algo mal, significa que eres humano. Hay una imagen que pocas veces se menciona. Cuando una herida física cicatriza, la piel nunca vuelve exactamente al estado anterior. Queda una marca, más resistente en algunos aspectos, más sensible en otros. Con las heridas emocionales sucede algo parecido. No desaparecen como si nunca hubieran existido. Se integran, pasan a formar parte de una historia que ya no necesita seguir controlando el presente. Pero para llegar a ese punto hay que atravesar el miedo. No rodearlo, no negarlo, atravesarlo. Porque cada vez que huyes del miedo para evitar cerrar un ciclo, sin darte cuenta fortaleces la idea de que no puedes soportarlo. Y cuanto más crece esa idea, más pequeña empieza a sentirse tu vida. Empiezas a evitar conversaciones, cambios, despedidas, decisiones, todo para no sentir esa incomodidad. Pero evitar el dolor también significa evitar muchas posibilidades. Evitar nuevos vínculos, nuevas versiones de ti, nuevas formas de vivir. Es como quedarse toda la vida en la orilla por miedo a no saber nadar, sin descubrir jamás que el cuerpo aprende precisamente cuando entra al agua. Hay una frase que muchas personas necesitan escuchar en esos momentos de transición. El miedo no siempre está anunciando un desastre. Muchas veces está anunciando una transformación. Y la transformación nunca pide permiso. Llega, rompe certezas, desordena planes, hace preguntas incómodas, te obliga a mirar quién eras y quién ya no puedes seguir siendo. Por eso duele, no porque estés perdiendo la vida. Porque la vida está intentando abrir espacio para algo que todavía no alcanzas a imaginar. Sin embargo, todavía queda una capa más profunda.
Porque debajo del miedo a cerrar ciclos suele esconderse un temor mucho más antiguo y mucho más silencioso. El temor de descubrir que, cuando todo cambie, tendrás que aprender a convivir contigo mismo de una manera completamente nueva. Y esa posibilidad puede resultar más desafiante que cualquier despedida. Existe una soledad muy particular que aparece cuando terminas una etapa importante. No es únicamente la ausencia de alguien, es el silencio que queda cuando desaparece todo aquello que organizaba tu vida. De pronto ya no hay mensajes que esperar, ya no hay discusiones que resolver, ya no existe esa rutina que durante años ocupó tu mente. Y entonces ocurre algo que muchas personas no esperaban. Empiezan a encontrarse consigo mismas. Ese encuentro puede ser hermoso, pero también puede resultar profundamente incómodo. Porque durante mucho tiempo estuviste tan ocupado intentando sostener una relación, un trabajo, una responsabilidad o una imagen de ti mismo que apenas quedó espacio para preguntarte quién eras debajo de todo eso. Hay personas que descubren, después de una separación, que no saben qué les gusta hacer cuando están solas. Otras terminan un empleo y sienten que perdieron mucho más que un salario. Perdieron una identidad, perdieron una respuesta automática para la pregunta, ¿quién soy? Y cuando esa respuesta desaparece, aparece el miedo. No porque estés vacío, porque por primera vez tienes que construir una definición que no dependa de aquello que acabas de dejar atrás. Hay un fenómeno muy curioso. El cerebro prefiere una historia dolorosa pero conocida antes que una historia nueva sin escribir. Por eso muchas personas vuelven a lugares que juraron no volver. No siempre porque amen ese lugar, sino porque ahí saben quiénes son, saben cómo comportarse, saben qué esperar, incluso saben cómo sufrir. En cambio, el territorio nuevo exige improvisar, y la improvisación genera incertidumbre. Piensa en alguien que ha vivido 30 años complaciendo a los demás. De repente decide empezar a poner límites. El primer día siente culpa, el segundo también. El tercero incluso piensa que quizá está siendo egoísta. No porque poner límites sea incorrecto, porque toda su identidad estaba construida alrededor de la idea de ser siempre disponible. Ahora esa identidad se rompe, y el miedo aparece para intentar restaurarla. Dice cosas como, antes eras mejor persona, estás cambiando demasiado, vas a perder a la gente. Pero el miedo no siempre está describiendo la realidad. Muchas veces solo está defendiendo una costumbre. Hay personas que llevan tanto tiempo sobreviviendo que cuando por fin tienen la oportunidad de vivir, no saben qué hacer con esa libertad. La libertad también pesa, porque ya no puedes esconderte detrás de las circunstancias. Ya no puedes culpar únicamente al pasado. Ahora tienes que elegir. Y elegir implica asumir responsabilidad. Eso explica por qué algunas personas prefieren permanecer en lugares donde ya son infelices. Mientras permanezcan ahí, siempre podrán decir que no viven como desean porque alguien más se los impide. Salir significa enfrentarse a una pregunta distinta. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Esa pregunta asusta, porque ya no habla del otro. Habla de ti, habla de tus decisiones, de tus deseos, de tus prioridades. Y muchas veces llevas tanto tiempo ignorándolos que cuesta reconocerlos. Existe una imagen muy sencilla. Imagina una habitación llena de muebles durante tantos años que olvidas cómo era el espacio vacío. El día que retiras todo, al principio no ves amplitud, ves ausencia. Solo con el tiempo descubres que ese vacío era precisamente lo que necesitabas para construir algo distinto. Con los ciclos ocurre igual. El vacío inicial no siempre significa que hayas perdido demasiado. Muchas veces significa que por fin existe espacio para algo nuevo. Pero el cerebro interpreta ese espacio como incertidumbre. Y la incertidumbre activa preguntas. ¿Y si nadie vuelve? ¿Y si esto era lo mejor que iba a tener? ¿Y si me quedo solo? Sin embargo, hay otra posibilidad que casi nunca aparece en esos pensamientos. ¿Y si por primera vez construyes una vida que realmente se parece a ti? Porque cerrar un ciclo también significa dejar de representar personajes que ya no necesitas. Quizá durante años fuiste el que siempre cedía, la que siempre comprendía, el que nunca pedía nada, la que cargaba con todos, el que solucionaba problemas, la que sonreía incluso cuando estaba rota, y sostener esos papeles consume muchísima energía. El día que decides dejarlos, no solo pierdes una rutina, pierdes una máscara. Por eso algunas personas sienten que ya no se reconocen, no porque hayan perdido su esencia, porque la esencia llevaba demasiado tiempo escondida. Existe otra razón por la que el miedo aparece. El cerebro construye predicciones constantemente.
necesita imaginar el futuro para sentirse preparado. Cuando el futuro es desconocido, rellena los espacios vacíos con aquello que más conoce. Si has vivido muchas decepciones, imaginará más decepciones. Si has sufrido abandono, imaginará abandono. Si creciste sintiendo que no eras suficiente, imaginará rechazo. No porque pueda ver el futuro, porque utiliza el pasado como plantilla. Y esa plantilla condiciona muchas decisiones. Hay personas que rechazan oportunidades maravillosas porque su mente ya escribió el final antes de empezar. Nunca intentan, nunca preguntan, nunca se acercan. No porque les falte capacidad, porque el miedo les hizo creer que ya conocen el resultado. Pero el futuro nunca está obligado a parecerse al pasado. Ese es uno de los descubrimientos más liberadores que una persona puede hacer. Lo que ocurrió explica muchas cosas, no determina todas. Hay una diferencia enorme entre memoria y destino. La memoria guarda experiencias. El destino todavía está escribiéndose. Sin embargo, cuando el miedo domina, ambas cosas parecen confundirse. Cada nueva oportunidad se interpreta como una repetición. Cada persona parece igual a la anterior. Cada cambio parece esconder el mismo dolor. Y así terminas viviendo una y otra vez dentro de historias que ya terminaron. La autoconciencia rompe ese ciclo. No porque elimine el miedo, porque te permite verlo mientras aparece. Empiezas a reconocer la voz. Esto ya lo he sentido antes. Esta ansiedad no significa necesariamente que esté tomando una mala decisión. Este vacío puede ser simplemente el espacio que deja una etapa que terminó. Y esa capacidad de observar modifica completamente la experiencia, porque el miedo deja de ser una orden. Empieza a convertirse en información. Hay algo profundamente humano en querer regresar a lo conocido cuando todo cambia. No deberías avergonzarte por eso. Es una reacción natural. Lo importante es no confundir el deseo de volver con la necesidad de hacerlo. Puedes extrañar una etapa y seguir sabiendo que terminó por una razón. Puedes sentir nostalgia y aún así elegir avanzar. Puedes llorar una despedida sin convertirla en un error, porque amar algo no siempre significa que deba seguir formando parte de tu vida. Hay personas que solo consiguen entender esto muchos años después. Miran hacia atrás y descubren que aquello que tanto les dolió perder fue precisamente lo que permitió que encontraran una versión más auténtica de sí mismas. En ese momento comprenden algo que durante el duelo parecía imposible. No estaban perdiendo su vida, estaban perdiendo una forma de vivir que ya no podía sostener el futuro que necesitaban construir. Y cuando esa comprensión empieza a asentarse, aparece una pregunta todavía más profunda. Una pregunta que no tiene que ver con aquello que dejaste atrás. Tiene que ver con la persona que estás a punto de convertirte. Porque quizá el mayor miedo al cerrar un ciclo no sea quedarse sin pasado. Quizá sea descubrir que, al otro lado de esa puerta, existe una libertad para la que nunca te enseñaron a prepararte. Hay una palabra que suele aparecer cuando una persona está a punto de cambiar de vida. La palabra es después. Después lo intento. Después renuncio. Después termino esta relación. Después pongo ese límite. Después empiezo de nuevo. Parece una cuestión de tiempo, pero muchas veces no lo es. Es una forma elegante que tiene el miedo de pedir unos días más para seguir ocupando el mismo lugar. Porque el miedo rara vez dice, quédate. El miedo suele decir, espera un poco más. Y ese poco más puede durar años. Quizá alguna vez te pasó. Sentías con claridad que una etapa había terminado. Ya no había ilusión. Ya no había crecimiento, ya no había paz. Sin embargo, seguías ahí, convenciéndote de que las cosas podían cambiar, de que necesitabas aguantar un poco más, de que abandonar sería un fracaso, hasta que un día te diste cuenta de que no estabas sosteniendo una esperanza. Estabas sosteniendo una costumbre, y las costumbres tienen raíces profundas. No solo organizan el tiempo, organizan la identidad. Por eso cerrar un ciclo puede sentirse como perder una parte del propio cuerpo. Aunque esa parte llevara años haciéndote daño, existe una imagen que ayuda a entenderlo. Piensa en alguien que ha vivido siempre con una mochila extremadamente pesada, durante tanto tiempo que ya olvidó cómo era caminar sin ella. El día que finalmente la deja en el suelo no siente alivio inmediato. Al principio incluso se siente extraño, inestable, como si algo faltara, porque el cuerpo había aprendido a equilibrarse con ese peso. Con el tiempo descubre que caminar ligero era mucho más natural. Pero primero necesita desaprender. Con las heridas ocurre igual. Hay personas tan acostumbradas al estrés que la tranquilidad las inquieta, tan acostumbradas al conflicto que una relación sana les parece aburrida,
tan acostumbradas a la incertidumbre que una etapa estable les resulta sospechosa. No porque quieran sufrir, porque el sufrimiento se volvió familiar, y lo familiar da una sensación engañosa de seguridad. Hay un momento muy revelador cuando alguien empieza a sanar. Se sorprende buscando problemas donde no los hay. Revisa una conversación 20 veces intentando encontrar un doble sentido. Interpreta una demora como una amenaza. Confunde silencio con rechazo. El sistema nervioso sigue actuando según reglas antiguas. Todavía no sabe que el contexto cambió. Por eso necesita nuevas experiencias. Necesita comprobar una y otra vez que el mundo no siempre responde igual. Que puede poner límites y seguir siendo querido. Que puede irse y sobrevivir. Que puede cerrar una puerta sin quedarse sin hogar. Y quizá esa sea una de las grandes tareas de la vida adulta. Actualizar historias que fueron escritas cuando todavía éramos demasiado pequeños para comprenderlas. Porque muchas decisiones que hoy tomas no nacen del presente, nacen de interpretaciones antiguas. Un niño que sintió abandono puede convertirse en un adulto incapaz de terminar relaciones que ya terminaron hace mucho. Un adolescente que aprendió que equivocarse era peligroso puede convertirse en alguien que nunca se atreve a empezar nada nuevo. Una persona que recibió cariño solo cuando cumplía expectativas puede pasar décadas creyendo que descansar significa perder valor. Y así el pasado sigue viviendo dentro del presente sin necesidad de hacerse visible. Lo curioso es que cerrar un ciclo no solo implica decir adiós a algo externo, también implica despedirte de esas viejas interpretaciones. Aceptar que quizá ya no necesitas seguir viviendo bajo las mismas reglas. Aceptar que puedes construir otras. Aceptar que el miedo puede acompañarte sin convertirse en el arquitecto de tu futuro. Hay una pregunta que merece quedarse contigo unos segundos. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida has tomado intentando evitar el miedo en lugar de perseguir lo que realmente deseabas? Es una pregunta incómoda, porque obliga a mirar carreras elegidas por obligación, relaciones mantenidas por culpa, sueños abandonados por inseguridad, silencios sostenidos para no decepcionar, versiones enteras de ti que nunca llegaron a existir porque el miedo las convenció de quedarse escondidas. Y quizá ahí aparece una tristeza difícil de explicar. La tristeza por todas las vidas que podrías haber vivido. Pero incluso esa tristeza puede convertirse en una puerta, porque mientras sigues vivo, ninguna historia está completamente cerrada. Todavía puedes elegir diferente. Todavía puedes recuperar partes de ti. Todavía puedes aprender a caminar sin la mochila que llevabas desde hace tanto tiempo. Hay personas que creen que el coraje consiste en no sentir miedo. Sin embargo, las personas más valientes rara vez son las que menos miedo tienen. Son las que dejan de esperar a que desaparezca para empezar a vivir. Porque si esperas sentir absoluta certeza antes de cerrar un ciclo, probablemente nunca lo harás. La certeza completa casi nunca llega. Lo que llega es una pequeña claridad, una sensación persistente, una intuición tranquila que vuelve una y otra vez. Esa voz que dice, ya no perteneces aquí. Y cuanto más tiempo la ignoras, más fuerte se vuelve el conflicto interno. Empiezas a vivir dividido. Por fuera sigues donde siempre. Por dentro ya te has ido. Esa división consume una enorme cantidad de energía. Te levantas cansado, pierdes entusiasmo, te cuesta concentrarte, sientes que cualquier tarea pesa el doble. No siempre porque el trabajo sea excesivo, sino porque una parte de ti está utilizando todas sus fuerzas para sostener una realidad que ya no siente propia. Hay un duelo que casi nadie reconoce. El duelo por la persona que ibas a ser si las cosas hubieran salido como imaginabas. El duelo por los planes que nunca ocurrieron, por las promesas incumplidas, por la familia que soñabas, por el futuro que construiste en tu mente y que finalmente tomó otro camino. Cerrar ciclos también implica despedirse de esas versiones imaginarias, y eso duele profundamente, porque no solo pierdes lo que fue, también pierdes lo que pudo haber sido. Sin embargo, hay una verdad que suele aparecer cuando pasa el tiempo. La vida que imaginabas no era la única posible. Y muchas veces tampoco era la que realmente necesitabas. Hay caminos que solo se revelan después de una pérdida. Hay personas que solo descubren quiénes son cuando dejan de intentar ser quienes creían que debían ser. Hay talentos que aparecen después de un fracaso. Relaciones que nacen después de una despedida. Paz que solo llega cuando por fin aceptas que insistir ya no es amor. Es resistencia al cambio. Y esa diferencia transforma completamente la manera en que miras tus finales. Porque empiezas a comprender que algunos cierres no llegan para quitarte la vida que amas. Llegan para impedir que sigas viviendo una que hace mucho tiempo dejó de parecerse a ti. Todavía así,
Cuando el momento definitivo se acerca, el miedo suele hacer una última aparición. Una aparición intensa, como si quisiera convencerte de volver atrás justo antes de cruzar la puerta. Y entender por qué ocurre eso puede ser la diferencia entre regresar al pasado o atreverte por fin a descubrir todo lo que existe al otro lado de esa decisión. Hay un instante que casi nadie cuenta cuando habla de los grandes cambios de la vida. No es el momento de tomar la decisión, no es el día de la despedida, no es cuando cierras la puerta, es lo que ocurre justo después. Cuando llegas a casa y todo está en silencio, cuando nadie está mirando, cuando ya no hay discusiones, ni explicaciones, ni planes urgentes que resolver. Solo estás tú. Y, de repente, sientes ganas de volver. No porque la decisión haya sido incorrecta, porque el vacío que deja un ciclo terminado todavía no ha sido ocupado por nada nuevo. Ese espacio suele asustar. Estamos acostumbrados a llenar cada rincón de nuestra vida con ruido. Si no es una relación, es el trabajo. Si no es el trabajo, son las redes sociales. Si no es el teléfono, son las preocupaciones. Pocas veces permanecemos suficiente tiempo en silencio como para escuchar lo que realmente está ocurriendo dentro. Y cuando finalmente ese silencio aparece, muchas personas creen que algo anda mal. Pero el silencio no siempre es una señal de pérdida. A veces es el primer lugar donde puedes escucharte sin interrupciones. Existe una tendencia muy humana a interpretar el vacío como ausencia. Sin embargo, también puede ser espacio. Espacio para construir. Espacio para descubrir, espacio para descansar, espacio para dejar de sostener historias que llevaban demasiado tiempo ocupando tu energía. Imagina una habitación completamente llena de muebles viejos. No cabe nada más. No puedes moverte. No puedes redecorar. No puedes abrir una ventana. El primer paso no consiste en traer cosas nuevas. Consiste en sacar aquello que ya no tiene sentido. Durante unas horas la habitación parece triste, desocupada, incluso incómoda, pero solo porque todavía no alcanzas a imaginar lo que podrá convertirse. Con los ciclos ocurre exactamente igual. Muchas personas abandonan el proceso justo en ese punto. Confunden el espacio vacío con un error y vuelven a llenar la habitación con lo primero que encuentran. Regresan a relaciones que ya habían terminado emocionalmente. Aceptan trabajos que detestan solo para no sentirse inseguros. Buscan cualquier distracción para evitar encontrarse con esa sensación de no saber qué sigue. Pero crecer implica tolerar un tiempo sin respuestas. Hay semillas que pasan semanas bajo tierra antes de mostrar el primer brote. Desde afuera parece que no ocurre nada. En realidad está ocurriendo todo. El problema es que vivimos obsesionados con los resultados visibles. Queremos sentir alivio inmediato. Queremos confirmar enseguida que la decisión fue correcta. Queremos señales. Queremos certezas. Y la vida casi nunca funciona así. La vida suele pedir confianza antes de ofrecer evidencia. Hay un fenómeno muy interesante en la mente. Cuando pierdes algo importante, tiende a idealizarlo. Empieza a seleccionar recuerdos. Elimina detalles incómodos. Exagera momentos felices. Minimiza el sufrimiento. Es una especie de edición emocional. Por eso muchas personas recuerdan con nostalgia etapas donde en realidad fueron profundamente infelices. No están recordando la experiencia completa. Están recordando una versión cuidadosamente filtrada. Quizá alguna vez abriste una caja con fotografías antiguas y sentiste ganas de volver a ese tiempo. Pero si pudieras regresar exactamente a ese momento, con todas sus dificultades, probablemente descubrirías que la memoria había sido mucho más amable que la realidad. La mente hace eso para protegerte, pero también puede confundirte. Por eso, cuando estás cerrando un ciclo, conviene hacer una pregunta sencilla. ¿Estoy extrañando lo que realmente viví o lo que ahora imagino que viví? La respuesta suele sorprender, porque muchas veces no extrañas una relación. Extrañas la ilusión que tenías sobre ella. No extrañas un trabajo. Extrañas la identidad que te daba. No extrañas una ciudad. Extrañas la versión de ti que existía allí. Y distinguir esas cosas cambia profundamente la manera en que atraviesas el duelo. Hay otra trampa muy frecuente. Pensar que cerrar un ciclo significa dejar de amar. No. Puedes amar profundamente algo y aún así reconocer que ya no es el lugar donde debes permanecer. Puedes agradecer una etapa y despedirte de ella. Puedes valorar una persona y aceptar que sus caminos ya no coinciden con los tuyos. Puedes sentir gratitud sin necesidad de quedarte para siempre. Pero el miedo suele traducir cualquier despedida como una traición. Hace creer que marcharse significa olvidar, que avanzar significa dejar de querer.
Y eso no es cierto. Hay personas que seguirán ocupando un lugar importante en tu historia, aunque nunca vuelvas a compartir una mesa con ellas. Hay capítulos que conservarán significado precisamente porque terminaron cuando debían terminar. Existe una diferencia enorme entre conservar un recuerdo y vivir atrapado dentro de él. Algunas personas convierten la nostalgia en residencia permanente. Visitan una y otra vez el mismo pasado. Repiten conversaciones. Imaginan escenarios alternativos. Intentan corregir mentalmente decisiones que ya ocurrieron. Mientras tanto, el presente pasa delante de ellas sin ser habitado. Porque mirar constantemente hacia atrás hace imposible ver el camino que tienes enfrente. Y quizá esa sea una de las consecuencias más silenciosas del miedo. No solo te impide avanzar, también te impide descubrir todo aquello que estaba esperando después del final. Hay quienes conocen al amor de su vida después de una ruptura que juraban no superar. Hay quienes encuentran su verdadera vocación tras perder un empleo. Hay quienes descubren una paz inesperada cuando por fin dejan de intentar salvar una historia que ya había terminado. Pero nada de eso puede aparecer mientras sigues agarrando con todas tus fuerzas aquello que ya se fue. Hay una imagen que puede ayudarte. Imagina que intentas cruzar un río sujetando una roca enorme. Cada paso cuesta. El agua empuja. El cuerpo se agota. No porque el río sea imposible, porque te niegas a soltar el peso. Lo curioso es que muchas personas creen que esa roca representa amor, cuando en realidad representa miedo. Miedo a descubrir quiénes serán sin ella. Miedo a aceptar que la vida continúa. Miedo a comprobar que pueden seguir adelante. Porque seguir adelante implica aceptar una verdad muy incómoda. El mundo no se detiene. Y tú tampoco. Eso no significa que olvides. Significa que aprendes a caminar llevando el recuerdo de otra manera. Ya no como una carga, sino como una parte integrada de tu historia. Hay un momento muy especial en ese proceso. Sucede cuando, sin darte cuenta, pasas varias horas sin pensar en aquello que perdiste. Después un día entero. Después una semana. Y entonces aparece una culpa extraña, como si dejar de sufrir fuera una forma de traicionar lo vivido. Pero sanar nunca ha sido una traición. Es precisamente la manera que tiene la vida de seguir honrando todo lo que aprendiste. Porque el dolor no demuestra cuánto amaste, solo demuestra cuánto te costó despedirte. Y llega un instante donde seguir alimentándolo deja de acercarte al pasado. Empieza simplemente a alejarte del presente. Quizá por eso una de las decisiones más valientes no sea cerrar un ciclo, sea permitirte descubrir quién eres cuando ese ciclo ya no define tus días. Porque detrás del miedo, detrás de la nostalgia y detrás de todas las dudas, suele esconderse una posibilidad inmensa. La posibilidad de conocerte fuera de las historias que durante tanto tiempo pensaste que eran toda tu identidad. Y cuando esa posibilidad empieza a hacerse visible, aparece una sensación muy distinta. No desaparece el miedo, pero por primera vez comienza a convivir con algo igual de poderoso. La curiosidad por descubrir la persona en la que puedes convertirte si dejas de vivir mirando constantemente la puerta que acabas de cerrar. Hay una idea que puede parecer extraña al principio, pero que explica gran parte de lo que sentimos cuando una etapa termina. No siempre tenemos miedo de perder. Muchas veces tenemos miedo de descubrir que podemos vivir sin aquello que creíamos indispensable. Porque si sobrevives a una despedida que pensabas imposible, toda la historia que construiste sobre tu fragilidad empieza a tambalearse. Y eso cambia más de lo que imaginas. Hay personas que pasan años diciéndose, sin esta relación no voy a poder, sin este trabajo me voy a hundir, sin esta rutina perderé el rumbo, sin esta persona no sabré quién soy. Luego la vida, a veces por decisión propia y a veces por circunstancias inevitables, rompe ese vínculo. Los primeros días parecen insoportables, pero las semanas pasan, los meses pasan, y un día ocurre algo casi imperceptible. Te sorprendes riendo, te descubres haciendo planes. Escuchas una canción que antes te hacía llorar y, por primera vez, no sientes el mismo peso. Entonces aparece otra emoción, incredulidad. ¿Cómo es posible que aquello que parecía el fin de todo ya no ocupe cada minuto de tu mente? La respuesta no es que hayas dejado de sentir. La respuesta es que el ser humano tiene una capacidad inmensa para reorganizarse. El cerebro está cambiando constantemente. Cada nueva experiencia crea conexiones distintas. Cada decisión repetida fortalece caminos nuevos. Cada vez que eliges seguir adelante en lugar de regresar, aunque sea con miedo, estás enseñándole a tu sistema nervioso una forma diferente de existir. Por eso los grandes cambios rara vez ocurren de golpe.
Suceden de manera casi invisible. Hoy piensas un minuto menos en aquello que perdiste. Mañana vuelves a disfrutar una conversación. Después recuperas una parte de ti que llevaba años dormida. Y cuando miras hacia atrás, descubres que la transformación ya estaba ocurriendo mucho antes de que fueras consciente de ella. Hay una imagen muy poderosa. Piensa en un bosque después de un incendio. Durante un tiempo parece destruido. El paisaje impresiona. Todo parece vacío, pero bajo la tierra empiezan a suceder procesos que nadie ve. Semillas que necesitaban el calor para abrirse. Raíces que siguen vivas. Pequeños brotes que empiezan a aparecer. El cambio verdadero comienza mucho antes de que el ojo pueda reconocerlo. Con las personas ocurre exactamente igual. Hay procesos internos que avanzan incluso cuando sientes que estás estancado. Cada vez que decides no volver a un lugar que ya no te hacía bien, cada vez que soportas unos minutos más de incertidumbre sin correr a llenar el vacío, cada vez que aceptas sentir tristeza sin interpretar que debes retroceder, todo eso está modificando profundamente la forma en que tu mente entiende el mundo. Existe otro aspecto del miedo que pocas veces se menciona. El miedo protege historias, no solo personas, no solo lugares, historias. Tal vez llevabas muchos años contándote que eras quien siempre salvaba a los demás, o que nunca abandonabas, o que podías soportarlo todo. Cuando cierras un ciclo, esas narrativas también se rompen. Y entonces aparece una pregunta incómoda. Si ya no soy esa persona, ¿quién soy ahora? Al principio la respuesta suele ser silencio. Y ese silencio desespera, porque estamos acostumbrados a tener definiciones rápidas. Profesión, estado civil, rol familiar, responsabilidades. Pero debajo de todas esas etiquetas existe alguien mucho más complejo. Alguien que quizá nunca tuvo demasiado tiempo para conocerse. Hay personas que descubren sus verdaderos gustos a los 50 años. Otras descubren que nunca quisieron la vida que construyeron. Algunas entienden que llevaban décadas intentando cumplir expectativas que jamás fueron propias. Y todo eso empieza exactamente después de un cierre. Porque mientras una puerta permanece abierta, gran parte de tu energía sigue mirando hacia atrás. Solo cuando aceptas que terminó puedes empezar a mirar realmente hacia adelante. Eso no significa olvidar, significa redistribuir la atención. La atención es uno de los recursos psicológicos más valiosos que tenemos. Donde colocas tu atención, colocas tu energía. Donde colocas tu energía, termina creciendo una parte de tu vida. Si toda tu atención permanece atrapada en lo que perdiste, resulta muy difícil construir lo que todavía no existe. No porque seas incapaz, porque nadie puede sembrar mirando permanentemente el terreno que dejó atrás. Hay un detalle muy revelador. Cuando una persona empieza a sanar de verdad, no deja de recordar. Empieza a recordar distinto. Ya no revive cada escena para castigarse. Empieza a observarla con distancia, con contexto, con comprensión, incluso con gratitud por algunas cosas. El recuerdo deja de tener el poder de detener la vida. Se convierte simplemente en una página importante del libro, no en el libro entero. Y eso cambia profundamente la identidad, porque descubres que eres mucho más grande que cualquier capítulo, mucho más grande que cualquier ruptura, mucho más grande que cualquier fracaso, mucho más grande que cualquier pérdida. Sin embargo, durante mucho tiempo habías reducido toda tu existencia a ese único episodio. Hay otra transformación silenciosa. Empiezas a recuperar la capacidad de imaginar. Cuando el miedo domina, la imaginación trabaja casi exclusivamente para crear catástrofes. Visualiza abandono, soledad, fracaso, humillación. Pero cuando poco a poco empiezas a atravesar el miedo en lugar de obedecerlo, la imaginación cambia de dirección. Comienza a preguntarse, ¿y si esto sale bien? ¿Y si descubro una vida mejor? ¿Y si todo este dolor era el comienzo de algo que todavía no alcanzo a entender? No son certezas, son posibilidades. Y las posibilidades abren espacio. El cerebro deja de prepararse únicamente para sobrevivir. Empieza también a prepararse para vivir. Hay personas que, años después de cerrar un ciclo muy doloroso, miran atrás con una mezcla extraña de tristeza y agradecimiento. No agradecen el sufrimiento. Agradecen la persona en la que terminaron convirtiéndose gracias a haber atravesado ese miedo. Porque descubrieron límites que antes no tenían. Aprendieron a escucharse. Construyeron una autoestima que ya no dependía tanto de otros. Encontraron amistades nuevas. Recuperaron sueños olvidados. Conocieron partes de sí mismas que nunca habrían aparecido permaneciendo donde estaban.
Y entonces entienden algo que antes parecía imposible. No fue la pérdida la que transformó su vida. Fue la decisión de no regresar cuando el miedo les decía que volvieran. Porque el miedo tiene una característica muy curiosa. Grita al principio. Pero si no lo alimentas, poco a poco empieza a hablar más bajo. Y llega un momento en que apenas es un murmullo. Lo que antes parecía insoportable se convierte en una memoria. Lo que antes parecía un precipicio termina siendo simplemente un puente. La persona que un día pensó que no sobreviviría descubre que no solo sobrevivió, descubre que aprendió a respirar de otra manera, a caminar de otra manera, a quererse de otra manera. Y justo cuando empieza a creer que todo aquello quedó atrás, aparece una comprensión todavía más profunda. Comprende que cerrar un ciclo nunca fue realmente perder algo. Fue hacer espacio para una versión de sí mismo que llevaba demasiado tiempo esperando la oportunidad de existir. Y esa versión, aunque todavía no lo sepa, está mucho más cerca de la paz de lo que jamás imaginó. Hay un momento en el que el miedo deja de preguntarte si quieres volver. Empieza a preguntarte si de verdad eres capaz de seguir adelante. Y esa diferencia es enorme, porque ya no está poniendo a prueba la decisión que tomaste. Está poniendo a prueba la imagen que tienes de ti mismo. Si durante años pensaste que eras una persona frágil, cualquier dificultad parecerá una prueba de que tenías razón. Si creciste creyendo que siempre necesitabas a alguien para sostenerte, cada paso en solitario parecerá demasiado grande. Si aprendiste que tu valor dependía de lo que otros pensaban de ti, cualquier desaprobación se sentirá como una amenaza. Pero ninguna de esas creencias nació contigo. Se fueron construyendo. Y lo que se construye también puede transformarse. Quizá ese sea uno de los descubrimientos más importantes cuando atraviesas un cierre. No solo cambia tu entorno, empieza a cambiar la conversación que tienes contigo. Hay personas que un día se sorprenden haciendo algo que antes parecía imposible. Van al cine solas, viajan sin compañía, comen en un restaurante sin sentir vergüenza, pasan un domingo entero sin buscar desesperadamente distracciones. Y descubren que la soledad que tanto temían no era exactamente soledad. Era espacio. Espacio para escuchar pensamientos que llevaban años ahogados por el ruido. Espacio para preguntarse qué desean realmente. Espacio para descansar de personajes que ya estaban demasiado cansados de interpretar. Durante mucho tiempo confundimos estar solos con estar abandonados. Pero no son lo mismo. El abandono duele porque implica sentir que nadie está. La soledad elegida puede convertirse en un lugar donde por fin alguien importante aparece. Tú. Y cuando empiezas a encontrarte de esa manera, cambia algo que parece muy pequeño, pero transforma por completo la vida. Dejas de tener tanta prisa, la urgencia disminuye. Antes necesitabas respuestas inmediatas, necesitabas llenar el vacío cuanto antes, necesitabas comenzar otra relación, otro proyecto, otra distracción. Ahora, empiezas a tolerar las preguntas abiertas. Aprendes que no todo necesita resolverse hoy, que algunas respuestas llegan solo después de caminar. Hay una imagen que ayuda a comprenderlo. Imagina que intentas ver el fondo de un lago mientras remueves constantemente el agua. Es imposible. Solo cuando el movimiento disminuye, la superficie empieza a aclararse. La mente funciona de forma parecida. Cuando el miedo toma el control, todo se agita. Cada pensamiento genera otro. Cada duda produce una nueva duda. Cada posibilidad se convierte en 10 escenarios distintos. Pero cuando dejas de luchar desesperadamente contra esa incertidumbre, poco a poco el agua se calma. Y empiezas a ver. No porque la vida haya cambiado, porque tu mirada lo hizo. Existe otra transformación silenciosa que pocas personas anticipan. Empiezas a recuperar energía. No necesariamente porque tengas menos responsabilidades, sino porque dejas de gastar una enorme cantidad de recursos sosteniendo una realidad que ya no era tuya. Mantener una relación agotada consume energía. Fingir entusiasmo consume energía. Ocultar emociones consume energía. Intentar agradar constantemente consume energía. Vivir una vida que no se parece a ti consume una cantidad inmensa de energía. Cuando cierras ese ciclo, durante un tiempo aparece cansancio. Es normal. El cuerpo está reorganizándose, pero después empieza a ocurrir algo diferente. Despiertas con una sensación extraña, como si respiraras un poco más profundo, como si los hombros pesaran menos, como si hubiera más espacio dentro de ti. Y entonces entiendes que no estabas cansado únicamente por todo lo que hacías. Estabas cansado por todo lo que sostenías. Hay personas que pasan años intentando arreglar síntomas sin mirar la raíz. Cambian de rutina, cambian de dieta,
cambian de ciudad, pero siguen llevando consigo la misma exigencia, el mismo miedo, la misma necesidad de demostrar. Por eso el alivio dura tan poco, porque el escenario cambia, pero el personaje sigue siendo el mismo. Cerrar un ciclo de verdad implica permitir que también cambie el personaje, aceptar que ya no necesitas responder igual, que puedes elegir distinto, que puedes dejar de salvar a quien no quiere ser salvado, que puedes dejar de convencer a quien decidió no comprenderte, que puedes dejar de perseguir a quien hace tiempo dejó de caminar contigo. Y eso produce una mezcla muy curiosa de tristeza y alivio. Tristeza por todo el tiempo invertido. Alivio porque por fin dejas de cargar una responsabilidad que nunca fue completamente tuya. Hay una frase que muchas personas descubren demasiado tarde. No todo lo que amas está destinado a acompañarte para siempre. Y eso no convierte ese amor en un fracaso. Algunas personas llegan para enseñarte, otras para impulsarte, otras para mostrarte heridas que necesitaban ser vistas. Algunas simplemente cumplen una función durante un tramo del camino. Insistir en que permanezcan cuando ya terminó su lugar suele generar más sufrimiento que paz. Pero aceptar eso requiere una enorme madurez emocional, porque implica dejar de medir el valor de una historia por su duración. Hay relaciones breves que transforman una vida entera. Hay etapas largas que apenas dejan aprendizaje. El tiempo no siempre determina la profundidad, y comprenderlo ayuda a despedirse con menos culpa. También cambia la manera en que entiendes el fracaso. Antes pensabas que cerrar una etapa significaba admitir que todo había salido mal. Ahora empiezas a ver que algunas cosas terminan precisamente porque cumplieron su propósito. El objetivo de una relación no siempre es durar para siempre. El objetivo de un trabajo no siempre es acompañarte toda la vida. El objetivo de una ciudad no siempre es convertirse en tu hogar definitivo. Algunas experiencias existen para prepararte para la siguiente. Y solo puedes descubrirlo cuando dejas de aferrarte. Hay una calma muy especial que aparece cuando aceptas esto. La calma de no necesitar controlar el desenlace de todo. La calma de permitir que algunas historias acaben sin convertirlas en tragedias personales. La calma de confiar en que no todo lo que termina representa una derrota. Porque muchas veces el final de una etapa no está diciendo que perdiste. Está diciendo que creciste más de lo que ese lugar podía seguir acompañando. Y cuando esa idea empieza a asentarse dentro de ti, ocurre uno de los cambios más importantes de todos. Empiezas a dejar de preguntarte constantemente por lo que perdiste. Comienzas a preguntarte por la persona que estás teniendo la oportunidad de conocer. Una persona que quizá llevaba décadas esperando dejar de vivir con miedo para empezar simplemente a vivir. Y en ese descubrimiento silencioso aparece una certeza inesperada. La puerta que cerraste nunca fue el final del camino. Solo era la última puerta que necesitabas cerrar para atreverte a mirar, por primera vez, todo el horizonte que llevaba años esperándote del otro lado. Hay una paradoja que casi siempre pasa desapercibida. Cuanto más tiempo intentas evitar el dolor de cerrar un ciclo, más prolongas el dolor de permanecer en él. Es como quedarse bajo la lluvia porque da miedo correr hacia el refugio. Al principio parece una decisión prudente, pero con el paso del tiempo descubres que solo has conseguido mojarte durante más horas. Muchas personas viven exactamente así. Saben que una conversación tiene que ocurrir. Saben que una decisión ya fue tomada por dentro. Saben que una etapa terminó hace meses o incluso años. Sin embargo, continúan retrasándola. Y ese retraso tiene un precio que pocas veces se menciona. Empiezan a desaparecer poco a poco de su propia vida. Sonríen menos. Se entusiasman menos. Sueñan menos, crean menos, se sorprenden menos, como si una parte de ellas hubiera entendido que ya no puede crecer en el lugar donde está, pero todavía no hubiera encontrado el valor para marcharse. Lo curioso es que el miedo suele prometer protección. Te dice que si no cambias, evitarás sufrir. Pero la realidad es distinta. No cambiar también duele. Permanecer donde ya no eres tú también duele. Callar lo que piensas también duele. Traicionarte lentamente también duele. La diferencia es que ese dolor llega despacio, tan despacio que terminas acostumbrándote. Y uno de los mayores riesgos del ser humano no es sufrir. Es acostumbrarse tanto al sufrimiento que deja de imaginar otra forma de vivir. Hay personas que llevan tantos años sobreviviendo que cuando alguien les pregunta qué las haría felices, no saben responder. No porque no tengan deseos, porque hace demasiado tiempo dejaron de escucharlos. El miedo ocupó todo el espacio. Y cuando el miedo dirige la vida, las decisiones dejan de hacerse por amor. Empiezan a hacerse por prevención. No eliges una pareja porque te inspire.
La eliges porque temes quedarte solo. No aceptas un trabajo porque conecte contigo. Lo aceptas porque tienes miedo de decepcionar. No permaneces en una ciudad porque la ames. Permaneces porque cambiar parece demasiado incierto. Poco a poco, casi sin darte cuenta, tu existencia deja de construirse alrededor de lo que deseas y empieza a organizarse alrededor de lo que intentas evitar. Ese es uno de los cambios más silenciosos y más costosos que puede experimentar una persona. Porque vivir huyendo no es lo mismo que vivir avanzando. Desde afuera, ambos caminos pueden parecer iguales. Te levantas, trabajas, cumples, sonríes, hablas, pero por dentro la experiencia es completamente distinta. Uno se mueve porque siente curiosidad, el otro porque siente amenaza. Y el cuerpo lo nota. El cuerpo siempre lo nota. Hay una tensión que nunca desaparece. Una sensación de que cualquier error puede derrumbarlo todo. Un cansancio que no se explica únicamente por las horas de trabajo. Una necesidad constante de controlar cada detalle. Porque cuando el miedo gobierna, cualquier imprevisto parece demasiado peligroso. Sin embargo, cerrar un ciclo empieza a enseñarte algo inesperado. Que muchas cosas sobreviven aunque tú no las controles. El sol vuelve a salir. Las personas siguen con sus vidas. El tiempo continúa. Y tú también. Parece una obviedad. Pero cuando atraviesas una gran despedida y descubres que sigues respirando, que sigues riendo algunos días, que vuelves a emocionarte con pequeñas cosas, algo cambia dentro de ti. Empiezas a confiar un poco más en tu capacidad para adaptarte. No en tu capacidad para evitar el dolor, en tu capacidad para atravesarlo. Y esa diferencia es enorme, porque deja de obsesionarte con que nada malo ocurra. Empiezas a creer que, incluso si ocurre, podrás sostenerte. Hay una imagen que refleja muy bien este proceso. Imagina un árbol durante una tormenta. Desde lejos parece frágil. El viento lo mueve con fuerza. Las ramas se inclinan. Algunas hojas caen, pero las raíces permanecen. El árbol no intenta detener el viento. Simplemente aprende a moverse con él sin romperse. La resiliencia funciona de esa manera. No consiste en vivir sin tormentas. Consiste en desarrollar raíces lo suficientemente profundas como para no perderte cada vez que el mundo cambia. Y esas raíces no aparecen porque todo salga bien. Se fortalecen precisamente cuando descubres que sobreviviste a aquello que pensabas imposible. Por eso muchas personas, años después de atravesar una pérdida enorme, hablan con una serenidad que antes no tenían. No porque el dolor haya sido agradable, porque descubrieron algo sobre sí mismas que desconocían. Descubrieron que eran más fuertes de lo que creían, más flexibles, más capaces, más humanas. El miedo les había contado una historia. La experiencia terminó contando otra. Existe además una transformación muy silenciosa. Empiezas a dejar de perseguir explicaciones para todo. Durante mucho tiempo quizá quisiste entender exactamente por qué alguien se fue, por qué una relación terminó, por qué no funcionó, por qué ocurrió aquello. Pero llega un momento donde comprendes que algunas respuestas nunca aparecerán, y aún así puedes seguir viviendo. Eso no significa resignación. Significa aceptar que no necesitas resolver todos los misterios para continuar. Porque la paz no siempre nace de comprender cada detalle. Muchas veces nace de aceptar que hay capítulos cuyo sentido solo se revela muchos años después, o quizá nunca, y eso también está bien. Hay algo profundamente liberador en dejar de exigirle a la vida una explicación inmediata. Empiezas a confiar en el proceso. No porque sepas exactamente a dónde vas, porque sabes quién está caminando. Tú. Y esa confianza cambia por completo la experiencia del futuro. Antes el futuro parecía un territorio lleno de amenazas. Ahora empieza a parecer un espacio lleno de posibilidades, no porque todo vaya a salir perfecto, porque entiendes que tu historia no depende únicamente de lo que ocurra, depende también de cómo eliges responder a lo que ocurra. Y esa elección siempre sigue estando en tus manos. Tal vez ese sea uno de los regalos ocultos que deja cada ciclo que termina. No solo te enseña a despedirte, te enseña a descubrir recursos internos que jamás habrías conocido permaneciendo en el mismo lugar. Aprendes paciencia. Aprendes límites, aprendes a escucharte, aprendes a diferenciar el amor del apego, aprendes que la nostalgia no siempre es una invitación para regresar. Muchas veces es simplemente una prueba de que algo fue importante. Y puede seguir siendo importante sin seguir presente. Poco a poco empiezas a comprender que la vida no consiste en conservar todo. Consiste en saber qué merece acompañarte y qué necesita quedarse atrás para que puedas seguir creciendo.
Y entonces, casi sin darte cuenta, ocurre algo que durante mucho tiempo parecía imposible. El miedo sigue ahí, pero ya no ocupa el asiento del conductor. Ahora viaja contigo en silencio, mientras eres tú quien sostiene el volante. Y es precisamente en ese momento cuando empiezas a descubrir que cerrar un ciclo nunca fue realmente el acto más difícil. Lo más difícil era creer que después de hacerlo todavía podrías construir una vida donde no solo sobrevivieras al cambio, sino donde por fin te sintieras verdaderamente en casa contigo mismo. Porque el verdadero final no llega cuando una puerta se cierra. Llega el día en que dejas de mirar constantemente hacia ella y empiezas a caminar con curiosidad hacia todo lo que todavía está esperando conocerte. Quizá algún día mires hacia atrás y te cueste reconocer a la persona que eras cuando tenías tanto miedo de cerrar ese ciclo. No porque hayas olvidado lo que viviste, sino porque descubrirás que aquella versión de ti estaba intentando protegerse con las únicas herramientas que conocía. Y, en cierto modo, hizo un buen trabajo. Te mantuvo a salvo, te ayudó a resistir, te permitió llegar hasta aquí. Pero sobrevivir y vivir nunca fueron exactamente la misma cosa. Hay un momento en el que seguir utilizando estrategias de supervivencia empieza a impedirte experimentar la vida que tanto deseas. Seguir desconfiando cuando ya no hay peligro. Seguir callando cuando necesitas hablar. Seguir quedándote cuando sabes que es momento de partir. Seguir esperando cuando la respuesta ya llegó hace tiempo. Todo eso deja de protegerte. Empieza a encerrarte. Y quizá por eso los cierres más importantes no suceden afuera. Suceden dentro. El día que dejas de esperar una disculpa que probablemente nunca llegará. El día que aceptas que alguien no supo quererte como necesitabas. El día que entiendes que no puedes cambiar la voluntad de otra persona. El día que decides dejar de perseguir una versión de la realidad que solo existe en tu imaginación. Ese día ocurre un cierre invisible. Nadie lo celebra. No aparece en fotografías. No recibe aplausos. Pero transforma por completo la manera en que habitas tu propia vida. Porque desde ese instante ya no inviertes toda tu energía intentando recuperar lo que fue. Empiezas a invertirla en construir lo que todavía puede ser. Y eso cambia incluso la forma en que recuerdas. Hay memorias que antes te rompían por dentro y que, con el paso del tiempo, empiezan a despertar otra sensación. No desaparece la tristeza, pero aparece junto a ella una comprensión nueva. Comprendes por qué te quedaste. Comprendes por qué insististe. Comprendes por qué tuviste miedo. Comprendes que no eras débil. Eras una persona intentando conservar aquello que en ese momento creía indispensable para seguir siendo ella misma. Y esa comprensión tiene algo profundamente reparador. Porque deja de convertir tu pasado en un enemigo. Empieza a convertirlo en un maestro. No un maestro perfecto, no un maestro amable, pero sí uno que te mostró con claridad aquello que ya no quieres repetir. Existe una idea que suele cambiar muchas vidas. No todas las puertas que se cierran lo hacen para quitarte algo. Algunas se cierran para impedir que sigas entrando una y otra vez en lugares donde hace mucho tiempo dejaste de crecer. Piensa en cuántas veces insististe donde ya no había espacio para ti. Cuántas veces intentaste convencer, explicar, demostrar, esperar, negociar, cambiar, reducirte. Todo para conservar una historia que ya había terminado. Y ahora imagina toda la energía que queda disponible cuando dejas de hacer eso. Esa energía no desaparece. Vuelve a ti. Se convierte en creatividad, en descanso, en curiosidad, en nuevos proyectos, en nuevas relaciones, en conversaciones que antes no habrías tenido, en versiones de ti que permanecían escondidas porque toda tu atención estaba mirando hacia atrás. Hay algo muy hermoso que sucede cuando aceptas un final. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La tranquilidad de una mañana sin ansiedad, la posibilidad de tomar decisiones sin pedir permiso emocionalmente, el placer de pasar tiempo contigo sin sentir que falta alguien, la alegría sencilla de descubrir que puedes cuidar de ti, no de manera perfecta, pero sí constante. Y entonces entiendes algo que quizá nadie te explicó. El miedo no desaparece porque las circunstancias cambien. El miedo empieza a perder fuerza cuando acumulas suficientes experiencias que contradicen las historias que llevaba años contándote. Cada vez que sobrevives a una despedida, cada vez que construyes algo nuevo, cada vez que descubres que puedes volver a empezar, el miedo pierde un poco de autoridad. No deja de hablar, simplemente deja de parecer un experto en el futuro. Empiezas a verlo por lo que realmente es. Una parte de ti intentando proteger lo conocido.
y puedes agradecerle esa intención sin obedecer todas sus órdenes. Quizá esa sea una de las formas más maduras de vivir. No luchar contra el miedo, no avergonzarte por sentirlo, sino caminar con él sabiendo que no tiene que decidir por ti. Hay personas que pasan la vida esperando el momento en que dejarán de tener dudas, pero las dudas seguirán apareciendo. Lo que cambia es la relación que tienes con ellas. Antes las interpretabas como una señal para detenerte. Ahora empiezas a verlas como una compañía temporal. Ya no necesitas resolver cada incertidumbre antes de avanzar. Te permites caminar mientras todavía existen preguntas. Y curiosamente, muchas respuestas aparecen precisamente durante ese movimiento, no antes. Existe una imagen que puede quedarse contigo mucho tiempo. Piensa en alguien que cruza un puente cubierto por niebla. Desde donde está solo, alcanza a ver unos pocos metros. No puede distinguir el final. Si esperara a que toda la niebla desapareciera antes de dar el primer paso, jamás cruzaría. Solo cuando avanza, el camino siguiente empieza a hacerse visible. La vida suele funcionar de esa manera. No revela todo el mapa, solo ilumina el siguiente tramo. Y confiar en eso requiere un tipo de valentía muy distinto al que solemos imaginar. No es la valentía de quien nunca tiene miedo, es la de quien sigue caminando mientras el miedo todavía está presente. Tal vez hoy estés exactamente en ese punto, frente a una decisión, frente a una despedida, frente a una conversación pendiente, frente a una puerta que sabes que necesitas cerrar. Si es así, quiero que recuerdes algo muy sencillo. No estás sintiendo miedo porque necesariamente estés tomando una mala decisión. Puede que estés sintiendo miedo porque estás dejando atrás una versión de ti que ya cumplió su función. Y despedirse de uno mismo siempre conmueve, porque implica agradecer, perdonar, soltar y confiar en que la persona que estás empezando a ser podrá sostener aquello que antes parecía imposible. Si estas palabras encontraron un lugar dentro de ti, escribe en los comentarios una frase muy breve. Hoy me atrevo a soltar. No como una promesa de que todo será fácil, sino como un recordatorio de que hay momentos en los que la mayor muestra de amor propio no es seguir insistiendo, es aceptar que algunas historias ya dijeron todo lo que tenían que decir. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando una despedida, un cambio o una etapa en la que el miedo le esté haciendo creer que retroceder es la única salida. A veces una sola reflexión puede convertirse en el permiso que una persona necesitaba para empezar una vida distinta. Y si quieres seguir explorando la psicología profunda de las emociones, comprender por qué tu mente reacciona como lo hace y aprender a construir una relación más libre contigo mismo, suscríbete y acompáñanos en este camino. Porque quizá la paz no llegue el día en que la vida deje de cambiar. Quizá llegue el día en que descubras que ya no necesitas aferrarte a todo para sentirte seguro. El día en que entiendas que cerrar una puerta no siempre significa perder un hogar. Muchas veces significa dejar de vivir encerrado. Y cuando das ese paso, cuando por fin te permites atravesar el miedo sin convertirlo en tu destino, descubres algo que llevaba mucho tiempo esperándote al otro lado. Que la libertad no estaba escondida en encontrar un camino sin finales. La libertad siempre estuvo en aprender que eres capaz de seguir caminando, incluso cuando uno de esos finales te obliga a empezar de nuevo. Y es justo ahí, en ese primer paso lleno de incertidumbre pero también de verdad, donde la vida deja de parecer una sucesión de pérdidas y empieza a revelarse como lo que siempre fue. Una invitación constante a convertirte una y otra vez en alguien más cercano a quien realmente eres.